Qué bueno que es encontrarnos una vez más estudiando las Escrituras, la palabra de Dios, sabiendo de que Dios a través de su Espíritu va a hablarnos, va a aconsejarnos, va a enseñarnos, va a dirigirnos, y eso es realmente precioso. ¿Qué les parece si oramos antes de comenzar el estudio que vamos a tener a continuación? Padre eterno, gracias te damos una vez más por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, de leerla, de poder entregarnos en las manos del Espíritu Santo para que hable a nuestro espíritu, hable a nuestra mente, nos haga entender lo que tú quieres comunicarnos a través de la sagrada palabra de Dios. Queremos entregarnos, Señor, completamente a ti en este tiempo, que tú apartes cualquier inconveniente que pueda molestarnos, que ningún ruido vaya a afectarnos y que podamos concentrarnos. Queremos oír tu voz. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que están conectados en esta hora en Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar una nueva serie realmente, pero muy, muy interesante, porque vamos a hablar de una iglesia modelo. Cuando hablamos de una iglesia modelo pueden venir a lo mejor muchos pensamientos o muchas ideas a nuestra mente, pero realmente cuando el apóstol Pablo, que es muy ecuánime en sus conceptos, cuando él escribe y dice que algo era bueno, porque realmente era bueno. Y en esta oportunidad vamos a ver conceptos que el apóstol Pablo nos da en la primera carta a la iglesia en Tesalónica. Así que el estudio se va a basar por varias semanas o por varios días. Vamos a hablar acerca de esta iglesia, la iglesia de Tesalónica. Yo deseo de todo corazón que los conceptos que vamos a ir recabando de esta iglesia sean de mucha validez, de mucho poder, para que podamos entender lo que Dios quiere comunicarnos, lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta iglesia por las palabras mismas del apóstol Pablo. Primero tenemos que partir de esta base. Las iglesias locales están integradas por seres humanos, ¿no? Hombres y mujeres que han sido salvos por la gracia de Dios. Eso lo tenemos que poner como base. Hombres y mujeres que han sido salvos por la gracia de Dios. Por lo tanto, no hay una iglesia perfecta. Podemos hablar de iglesias que a lo mejor tienen muchos años de experiencia, muchos años de estar establecidas, con creyentes de muchos años, pero no existe la iglesia perfecta. Dios está trabajando con nosotros. Aquellos que tenemos muchos años en el camino del Señor, caminando junto con Él, el Señor sigue trabajando. El Señor sigue trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, en todas las áreas de nuestra vida. El Señor sigue trabajando y Él está edificando a su iglesia. Cuando vamos al Nuevo Testamento hay ejemplos muy claros de iglesias que fueron ejemplares y otras que no lo fueron o que no fueron tan ejemplares, por así decirlo. Pero la iglesia en Tesalónica era una iglesia excelente y como nosotros aspiramos a formar parte de una iglesia con estas cualidades o con estas características, entonces queremos estudiarla para ver exactamente dónde estaba radicada esa excelencia. Donde se ve con toda claridad la característica es en las palabras del apóstol Pablo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que a través de lo que el apóstol nos diga, nosotros podemos estar preparados para ser parte de una iglesia que crece
y que tiene hermosas características. Yo les invito a que me acompañen brevemente, y eso sí, vamos a leer mucho la Biblia, vamos a usar mucho la Escritura, así que les pido que tengan la Biblia cerquita de ustedes para que de esa manera podamos acudir a ella permanentemente. Vamos a buscar en Hechos de los Apóstoles el capítulo 17, Hechos de los Apóstoles capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, quiere decir 3 semanas, ¿verdad? Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas o Silvano. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ok, el que escribe, obviamente, el escritor de Hechos de los Apóstoles es el doctor Lucas, y él está contando lo que sucedió en Tesalónica. Quiero decirles que en los días del apóstol Pablo, Tesalónica contaba aproximadamente con unos 200.000 habitantes. Hoy no ha crecido mucho la ciudad, estará en 320 más o menos, o 330.000 habitantes. Mientras Pablo realizaba su segundo viaje, se encuentra justamente en esta región, obedeciendo a una visión en la que un hombre de Macedonia le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y esto es lo que encontramos, acompáñenme, vamos a verlo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Fíjense en las palabras que utiliza Lucas aquí. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un hombre macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, el Espíritu Santo no permitió que avanzara Pablo hacia el Asia para llevar el Evangelio a esa región. Y entonces, al tener esta visión de noche, Pablo entendió que el Espíritu Santo de Dios tenía otro proyecto. Y eso a veces es lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Los seres humanos queremos hacer cosas
y nos parece que esto es lo que tenemos que hacer o aquello lo que tenemos que hacer. Y realmente nosotros estamos en la empresa de Dios. La iglesia es la empresa de Dios, no es nuestra. El Señor nos ha llamado a ser parte de esta hermosa empresa que se llama Iglesia de Jesucristo. Pero realmente la visión es del Señor. Él es el que tiene la visión, es el que tiene que poner, obviamente, dentro del concepto o del pensamiento humano, qué es lo que el Señor quiere que se haga, cómo y dónde. Y en este caso es muy claro que el Espíritu Santo prohíbe, y acá dice, utiliza la palabra, le prohibió a Pablo avanzar hacia Asia, porque el Señor tenía obviamente un proyecto diferente. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver en el primer capítulo de esta epístola, a la cual hemos titulado Lo que la iglesia es y debe ser. Repito, el tema de hoy es lo que la iglesia es y debe ser. En primer lugar, la iglesia es un pueblo elegido. Un pueblo elegido. Fíjense, voy a leer el capítulo 1 de la primera carta a los Tesalonicenses, versículos del 1 al 4. Pablo, Silvano y Timoteo, Silvano es Silas, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Quiere decir aquí que el pueblo de Tesalónica, el pueblo cristiano de Tesalónica, había sido un pueblo escogido, elegido por Dios. La iglesia es el pueblo elegido por Dios. Acuérdense en que la palabra iglesia es un grupo de personas llamados afuera o fuera del mundo, fuera de las religiones, fuera de la idolatría, fuera de lo que el mundo te presenta y te provee. El Señor llama hombres y mujeres para sí. Dios a través de Cristo eligió y llamó de entre todos los hombres a un grupo de personas al cual Dios mismo llama iglesia. Quiere decir que aquellos redimidos por la sangre de Jesucristo, aquellos que creen en el Señor Jesucristo como Salvador personal, son los que forman la iglesia del Señor. Exclusivamente aquellos que fueron escogidos a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el autor de esta carta? ¿Quién la escribe? Bueno, el autor de la epístola, obviamente lo vemos ahí, que es el apóstol Pablo, pero él menciona aquí en el saludo a Silvano, que es Silas, y también a Timoteo. ¿Ok? Ahora, el otro punto que quiero que veamos es quiénes son los receptores de esta carta. Bueno, aquí Pablo dice la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Quiere decir, los creyentes que residían en Tesalónica formaban el cuerpo de Cristo en esa ciudad. Formaban una iglesia de la cual Dios el Padre es el dueño. Dios es el dueño de la iglesia y Jesucristo es el Señor. Ningún grupo, y esto quede bien claro, ningún grupo, ninguna persona se puede atribuir de que es el dueño y señor de la iglesia. No hay ninguna organización,
que lo pueda o que se pueda denominar que posee el título de propiedad sobre la iglesia. No existe eso, para nada. Dios es el dueño y Jesucristo es el Señor. Ahora, fíjense a quién saluda en el primer versículo, la parte segunda del versículo, dice a la iglesia de los tesalonicenses. Bueno, dice Pablo aquí, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo que Pablo utiliza mucho. Es una manera muy propia del apóstol Pablo, la gracia y la paz de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa gracia? Bueno, Dios nos da algo que no merecemos. Gracia es justamente eso, recibir algo que no merecemos, o sea, un favor inmerecido por nosotros, que nos otorga toda clase de bendiciones de parte de nuestro Señor. Eso es lo que significa gracia. Pero también utiliza la palabra paz. Paz mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios ha firmado la paz con el hombre. Nosotros estábamos en rebeldía con Dios, pero en la persona de Jesucristo, Dios ha firmado la paz con nosotros. Fíjense, si nosotros vamos a la carta a los Colosenses, hacia la izquierda de la Biblia, en el capítulo 1 y el versículo 20 de la carta a los Colosenses, dice, voy a leer desde el versículo 19. Capítulo 1, versículo 19 de Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él, está hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que en el Señor Jesucristo encontramos paz para con Dios. Y nosotros los creyentes, aquellos que hemos creído en Él, disfrutamos de esta bendición. Estamos en paz con Dios. Esa paz proviene de Dios. Tenemos la paz de Dios y tenemos al Dios de paz morando en nosotros. El hombre no tiene paz. El hombre no conoce la paz, al menos la paz que Dios ofrece. El hombre está en rebeldía con Dios. Y ningún ser que esté en rebeldía con Dios puede vivir en paz. Aquellos que antes éramos rebeldes y que vivíamos enemistados con Dios, el Señor nos ha concedido la paz a nosotros mediante la muerte en la cruz del Calvario. Gracias a Dios, porque podemos decir, estoy en paz con Dios. Ustedes saben que este es un tema que muchas veces llevamos ante una persona que está en sus últimos momentos de vida, y muchas veces me ha tocado estar como pastor enfrentando esa situación, y me vienen justamente estos versículos para preguntarle a la persona si realmente hay paz en su corazón, hay paz entre esa persona y Dios. Porque si no hay paz, ese es un buen momento para decirle, mira, el Señor quiere concederte la paz en tu corazón por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y esto es una buena pregunta para ti también. ¿Hay paz en tu corazón? ¿Tienes paz para con Dios? ¿O hay rebeldía, hay odios, hay deseos de venganza? En fin, un montón de situaciones que pueden estar cruzándose por tu mente que te demuestran realmente que no hay paz en tu corazón. Pablo y sus compañeros daban gracias también a los hermanos por la obra de la fe de los tesalonicenses. Fíjense en el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe.
Y era una fe no fingida, era una fe real. ¿Cómo se veía? Se veía justamente por los frutos. Se veía por lo que ellos hacían, cómo vivían la presencia de Cristo y de esa fe en sus vidas. Era la fe que proviene de prestar atención al mensaje de Dios y obedecerlo. Cuando uno tiene fe, ¿qué es lo que hace con la palabra? La lee, la medita, la atesora y la vive, la practica. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no es cierto? Pero la fe sin obras es muerta, nos dice Santiago. Quiere decir entonces que esto es muy importante. Si yo digo que tengo fe en Dios, si yo digo que tengo fe en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal, debo vivir conforme a esa fe. El mundo tiene que ver, yo mismo tengo que observarme si realmente mi manera de vivir responde a la fe que digo tener. Porque si no obedezco, entonces, ¿dónde está mi fe? En palabras nada más, pero en hechos, no. Fíjense, hay un pasaje que me gustaría que mirásemos, que está en la carta de Pablo justamente a los Romanos, en el capítulo 10 y el versículo 17. Así que la fe es por el oír. Romanos 10, 17. Repito, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que, ¿cómo surge la fe en mí? Surge a través de el oír la palabra de Dios. Cuando oigo la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios toma esa palabra, la inculca en mi mente, me hace entender la palabra y promueve fe, creer y aceptar y luego vivir y practicar lo que la palabra de Dios ha puesto en mi mente. Pero también dice aquí Pablo en el capítulo 3, en la tercera parte del versículo 3, dice, el trabajo del amor, vuestro amor por el trabajo. El amor verdadero es un fruto del Espíritu Santo, y eso lo podemos encontrar allí en Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Y el amor de estos creyentes era la evidencia de la presencia y la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos. Era un amor que obraba, es decir, no amaban de palabra, sino de hechos. Era un amor que se expresaba en servicio al prójimo. Un amor que se expresaba en vivir lo que la palabra les enseñaba. Y obviamente que en aquel tiempo, como lo es ahora también, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios, la practicamos, obramos conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, y ahí se manifiesta justamente el amor de Dios en nuestra vida, hacia lo que hacemos y hacia aquellos a los cuales servimos. Pero también dice Pablo aquí, en el versículo 3, en la última parte, la esperanza constante de los tesalonicenses. Y el gran tema de las dos cartas a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda carta, es la venida de Cristo a la tierra. Evidentemente Pablo y sus compañeros les habían instruido bien con respecto a la venida de Cristo. Y ellos estaban aferrados firmemente a esa esperanza. No esperaban en los hombres, no esperaban en las promesas humanas, esperaban en la promesa de Dios. Y nosotros como iglesia esperamos en la promesa de Dios. El Señor viene, el Señor pronto viene por aquellos que han creído en Él. Todo eso que poseían o que sabían los tesalonicenses, obviamente marcaba que habían sido escogidos por Dios.
Nadie puede tener fe, amor, ni esperanza si Dios no le ha elegido. La elección de Dios es un misterio, es cierto, pero los resultados de la elección son justamente estos. Una muestra, una definición de servicio, un obrar con amor y tener la esperanza firme en la venida de Cristo Jesús. En resumen, todo lo mencionado hasta aquí no tiene que ver con nuestras acciones, por supuesto, porque no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios ha hecho en nosotros. Somos lo que Dios ha hecho porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Dios nos ha dado en Cristo la salvación y aquellos que la tienen acompañan la salvación ¿con qué? Con la fe, la esperanza y el amor. Son los distintivos de la fe. Ahora, otra de las cosas que encontramos aquí es lo que la iglesia debe ser. Y eso lo vemos entre el versículo 5 y el versículo 10. Vamos a leerlo. Capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuisteis entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que somos en Cristo debe reflejarse en lo que hacemos. La iglesia de los tesalonicenses es un ejemplo perfecto de lo que uno debe hacer debido a lo que uno es. Eran personas de fe, eran personas de amor y eran personas de esperanza. Y eso se refleja en su conducta diaria. Entonces, este es un buen momento para que nosotros podamos chequearnos. Bueno, chequearnos es una palabra que utilizamos mucho aquí, pero examinarnos, podríamos decir. Examinarnos conforme a lo que vemos de la iglesia de Tesalónica, tanto en lo individual como en lo colectivo, para ver si obramos de acuerdo con lo que somos. Porque muchas veces nos llenamos la boca hablando de nosotros, ¿no? Pero realmente, ¿reflejamos eso o simplemente está puesto en palabras nuestras? Una de las cosas que veo aquí es que era un pueblo ejemplar. Eso es lo que descubrimos en los versículos 5 al 7. Los tesalonicenses recibieron con fe, esperanza y amor un mensaje digno de ser creído. Fíjense en que Pablo y sus compañeros le predicaron el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Con palabras, pero potenciadas por el Espíritu Santo. Este poder pudieron verlo en la valentía y la veracidad con que predicaron en Tesalónica y también expandieron el Evangelio en otros lugares.
Me pregunto y te pregunto, ¿cómo estamos recibiendo la palabra nosotros? ¿Cómo estás recibiendo tú la palabra de Dios? Me pregunto a mí mismo, ¿le presto atención a lo que Dios dice? ¿Le estás tú prestando atención a lo que Dios dice en su palabra? ¿La guardo en mi corazón? ¿La obedezco? ¿La pongo en práctica cuando lo recibo? ¿O simplemente digo, oh, esto es muy interesante y lo guardo? Tú tienes la respuesta, yo tengo la respuesta. Aquí el ejemplo a seguir es lo que los líderes espirituales allí en Tesalónica hicieron. Dice que imitaron a los mensajeros. Imitaron a aquellos que le llevaron el mensaje. Imitaron a Pablo. Y Pablo dice, imitaron a Cristo. ¿Ok? Entonces, esto es perseverar. Esto es algo que surge, pero hay que perseverar. Obviamente, yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿es que hay que imitar a los líderes? Sí, en todo lo que es digno de imitar, obviamente, ¿no? Por supuesto, si algún líder no enseña bien las Escrituras, o si algún líder cae en pecado, no debemos imitarlo, sino reprenderlo con amor y firmeza, como somos enseñados allí en la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 20. Pero cuando hay líderes que realmente su manera de ser, su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de dirigirse en la vida, está mostrando realmente un amor, una pasión por Cristo Jesús, obviamente que a ese líder podemos imitar. Y también acá nos muestra Pablo en el versículo 6 un ejemplo en cuanto a sufrir. Porque dice que el tiempo en el cual la iglesia de Tesalónica empezó a desarrollar su ministerio era un tiempo de persecución. Era un tiempo difícil. Cuando los tesalonicenses se convirtieron a Cristo, ¿qué pasó? Sus amigos y parientes se enojaron con ellos y los persiguieron. Fíjense, si voy al capítulo 2, versículo 14, fíjense lo que pasó. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Quiere decir que los hermanos en Tesalónica, cuando ellos se convirtieron y empezaron a vivir una vida que agradaba a Dios, eso no agradó a los amigos y a los familiares. Se opusieron. Un tiempo de persecución, un tiempo de desprecio, un tiempo de no los queremos a ustedes con estas nuevas ideas. Ahora me pregunto, ¿y nosotros qué precio estamos pagando por creer en Cristo? ¿Somos perseguidos? ¿Provocamos persecución a propósito o porque tenemos un carácter difícil? ¿O porque hemos cambiado de religión? ¿O somos perseguidos debido al glorioso hecho de que Cristo está obrando en nuestra vida? Yo tuve personas, miembros de la iglesia a la cual pastoreaba, que realmente fueron despreciados por su familia. Padres despreciando a hijos porque conocieron a Cristo Jesús como Salvador personal y que les dijeron, no te queremos ni ver porque has despreciado la religión de tus padres. Así pasa, ¿verdad? Bueno, a lo mejor
tú estás viviendo esa experiencia también. Acuérdate de los hermanos en Tesalónica. Ellos persistieron en la fe, guardaron la fe y la vivieron exponiéndola todos los días. También encontramos en los versículos 8 y 9 un pueblo entusiasta. ¿Por qué? Porque testificaban con entusiasmo. Fíjense en lo que dice el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Había un entusiasmo, había un amor, había una pasión. Testificaban con entusiasmo los hermanos, los creyentes allí en Tesalónica. Y el testimonio entusiasta de los tesalonicenses había traspasado las fronteras de su provincia y de las provincias aledañas y había llegado a todo lugar. Era tan fuerte el testimonio de su fe que los apóstoles experimentaban un alivio en su arduo trabajo de predicar el Evangelio, porque los tesalonicenses avanzaban llevando el mensaje del Evangelio. Bueno, hermanos, cada creyente y cada iglesia local debe recibir y transmitir la palabra de Dios con dedicación y entusiasmo. Porque a veces tenemos vergüenza de hablar de Cristo, nos da temor de qué es lo que van a decir o de la crítica que vamos a recibir. Hagámoslo con entusiasmo. Mostremos realmente a aquellos que nos rodean que para nosotros es algo que nos apasiona, que realmente está dentro de nosotros. No tenemos que fingir nada. No tenemos que decir a la gente cosas que no son, pero mostremos realmente el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el medio ambiente en el cual nos movemos todos los días. Mostremos realmente con entusiasmo la presencia de Cristo, el testimonio de Cristo en nuestra vida. Y el testimonio de los tesalonicenses se resumía en una frase: se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, habían dejado la muerte por la vida, la mentira por la verdad. Habían dejado la esclavitud del diablo y ahora estaban bajo el señorío de Cristo. Literalmente, para servir como esclavos, pero en la libertad que habían encontrado en Cristo Jesús. Y nosotros, te pregunto, ¿tienes algún ídolo en tu vida? No olvidemos que cada persona o cosa que ocupa el lugar prioritario que le corresponde a Dios es un ídolo que está controlando nuestra vida. Si hay alguien o algo que ocupa ese primer lugar, ese es un ídolo. ¿En qué podemos servir nosotros al Dios vivo? Bueno, dar lugar a Dios en nuestra vida en el primer lugar. Cuando nosotros realmente le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, todas las demás cosas van tomando el lugar que le corresponde. Cuando yo le entrego a Dios el control absoluto de mi vida, no lo comparto con otros ídolos, sino que Él es el Dios de mi vida, entonces todas las cosas ocupan el lugar que le corresponden. ¿Cómo tenemos que servirle? Bueno, le tenemos que servir sin idolatría, con la vida y la dirección que viene del Espíritu Santo, de acuerdo con los mandamientos de la palabra de Dios. Otra de las cosas que me llama mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes, es que en el versículo 10 me muestra a los hermanos en Tesalónica como un pueblo expectante. Los tesalonicenses esperaban, literalmente esperaban, con paciencia y confianza, la venida del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, si hemos confiado en Cristo, debemos esperar su retorno con una expectación gozosa, sabiendo
que hemos sido librados y somos librados de la ira venidera. Entonces, una iglesia local que espera ansiosamente la venida de Cristo, creyendo que puede venir en cualquier momento, sí, va a ser un grupo gozoso y victorioso. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Si Cristo va a venir en cualquier momento, mientras que Él viene, porque va a venir, tenemos que estar preparados, pero trabajando, no con los brazos cruzados, bueno, aquí, total, el Señor viene por mí, no. Tenemos que hacer lo que hizo la iglesia en Tesalónica. Un pueblo entusiasta, elegido por Dios, ejemplar, imitando la conducta cristiana, entusiasta compartiendo con otros el Evangelio, expectantes, por supuesto, aguardando la venida del Señor Jesucristo. Bueno, tal vez este es un momento para hacer un inventario. ¿Cómo está tu vida? Porque tú y yo somos parte de una iglesia local. Entonces, este es un momento para que nosotros hagamos un inventario de cómo hemos creído, creemos, cómo vivimos, practicamos, mostramos, enseñamos esa presencia de Cristo en nuestra vida. ¿Hay pasión? ¿Hay entusiasmo? ¿No estás entusiasmado de saber que el Señor te ha elegido? ¿No estás entusiasmado de saber que el Señor quiere mostrar al mundo a través tuyo y a través mío su presencia, lo que Él ha hecho y lo que Él puede hacer también en la vida de aquellos que te rodean? A lo mejor tú piensas, bueno, es que me van a despreciar, como pasó con los tesalonicenses. Estaba leyendo justamente hoy, esta tarde, el capítulo 2 de Ezequiel, y venía a mi mente que el Señor le pide a Ezequiel que vaya a predicarle a un pueblo que era rebelde, un pueblo que le despreciaba a Dios. Y Dios miraba justamente en el llamado a este profeta que fuera a predicarle a ese pueblo. Y no le dice que el éxito iba a ser la conversión del pueblo. No, lo que Dios estaba mostrándole a él, que el éxito iba a estar en el mensaje que él llevaba. Y eso es lo que tenemos que pensar. Tú y yo tenemos que pensar que el mensaje que Dios ha puesto en nuestra vida es el mejor mensaje que el mundo puede recibir. No hay otro mensaje mejor. Y Dios lo ha puesto en tu mente y en tu corazón. Lo quiere poner en tus labios, sí, pero tú lo tienes que mostrar con tu vida. No hay nada mejor que mostrar en nuestra propia vida lo que el Señor ha hecho en nosotros, de dónde venimos, dónde estábamos, lo que somos, es lo que tenemos dentro. Si tenemos a Cristo, vivamos su presencia. Si tenemos a Cristo, mostremos entusiasmo. Si tenemos a Cristo, vivamos expectantes porque el Señor viene. Si tenemos a Cristo, no dejemos de predicar el Evangelio. Que el Señor te bendiga.